¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto podcast de Extremadura Empresarial, en el que ya sabéis que os hablamos de ayudas. Bien, hoy nos vamos a centrar en los incentivos autonómicos, una subvención a fondo perdido que se dirige a empresas que realicen inversiones en Extremadura, en especial las pymes, financiando recursos importantes como maquinaria, obra civil, instalaciones, empresa 4.0, equipamiento o procesos clave como es el relevo generacional de esas empresas. Arrancamos antes de nada dándoles las claves que vamos a tratar hoy. Es una ayuda, como les estoy diciendo, para inversiones en bienes, inmuebles, obras, instalaciones, maquinaria, bienes de equipo. Estos incentivos autonómicos van dirigidos a proyectos de inversión de un mínimo de 25.000 euros y hasta 1.200.000. Es una subvención directa. Toda solicitud que cumpla con los requisitos tendrá derecho a la ayuda. El plazo de solicitud finaliza el 31 de diciembre de 2026. ¿Qué tal, Celina? Nos volvemos a encontrar para hablar de ayudas. Pues muy bien, Noelia. Deseando seguir contando todas las posibilidades que tenemos. Hoy nos centramos en los incentivos autonómicos, que ya son conocidos por muchos, pero vamos a recordar en qué consiste. Sí, los incentivos autonómicos son unas ayudas para que las empresas puedan hacer las inversiones que necesitan. Son unas ayudas que ya tienen mucho recorrido, van variando en el tiempo y son unas ayudas de una cuantía bastante elevada, bastante generosa. Por tanto, funcionan muy bien, las empresas ya lo reconocen y además tenemos en cuenta que la mayoría de las empresas no podrían hacer esas inversiones sin esta ayuda. Por cuantificarte un poco, esperamos unos 500, 600 expedientes anuales. Esto varía mucho en función de la cuantía, en función del año, pero ese es el volumen que esperamos. Por tanto, unas ayudas ya reconocidas por el sector empresarial. Hoy, Celina, vamos a empezar casi por el final. Vamos a que todo el mundo que nos esté viendo o escuchando sepa con ejemplos qué proyectos se pueden financiar con estos incentivos autonómicos. Vale, pues yo, en lugar de ponerte ejemplos ficticios, me he traído las chuletillas y te voy a contar ejemplos reales de proyectos que están entrando por esta vía. Mira, por ejemplo, esto es muy habitual, es ejemplo de turismo. Una empresa que quiere hacer una actividad de una explotación de apartamentos turísticos, entonces quiere invertir en obra civil, en la construcción de una piscina, en la construcción de determinados servicios para los clientes, de plazas de garaje. Ha solicitado una subvención de un proyecto de 380.000 euros. Sí. Se le ha concedido una subvención del 33% y además compromete la creación de empleo, que ya veremos que eso también influye en el porcentaje de subvención. Otro ejemplo muy típico, pues una empresa que lo que quiere es construir una nave, en este caso es para ensamblaje de camiones, ha solicitado una subvención y se le ha concedido un 37%. Un ejemplo más digital de empresa 4.0, pues una empresa que se dedica a la fabricación de herramientas manuales. Sí. Entonces ha solicitado un proyecto de inversión en equipos que necesita para la fabricación de esas herramientas, pero todo englobado dentro de también adquisición de tecnología y automatización de todo el proceso. Entonces solicitaba pues desde fresadoras, dobladoras y toda esa tecnología que permita automatizar el proceso y ese software, y se le ha concedido una subvención del 40%. Y otro ejemplo también muy curioso es de un laboratorio físico-químico y microbiológico que lo que quería era adquirir una empresa que no iba a poder continuar por el fallecimiento de su anterior propietario. Entonces ha solicitado para adquirirle sus bienes, que en este caso además se le permite que sean de segunda mano para poder dar continuidad a ese negocio. Estos son 4 casos reales muy habituales, comunes, que creo que pueden servir para ilustrar todo el recorrido que puede tener este decreto de ayuda. Celina ha empezado por aquí porque de esta manera nos ponemos todos en situación y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir desglosando para que todos los que nos estén viendo sepan si pueden solicitar estos incentivos autonómicos. Hablamos que es una ayuda para empresas y para pymes y para autónomos. ¿Qué requisitos deben cumplir? Pues mira, es tanto para autónomos como para pymes como para grandes empresas que quieran hacer inversiones en un centro de trabajo o un establecimiento que tengan en Extremadura. Eso para empezar. A partir de ahí,
El 25% de la inversión siempre tiene que ser una aportación propia, sin ayudas. Tiene que estar que el beneficiario no sea de ninguno de los sectores excluidos, que luego hablamos de ellos. Va a tener que mantener esas inversiones y el empleo comprometido durante 3 años, en el caso de las pymes, y hasta 5 años, en el caso de las grandes empresas. Y lo más importante, no puede haber comenzado las inversiones antes de hacer la solicitud de la ayuda. Lo primero es la solicitud, y a partir del día siguiente ya pueden comenzar las inversiones. De hecho, es el efecto incentivador de las ayudas, el no haber comenzado esas inversiones, solicitarlo y gracias a la ayuda poder ejecutar. Hablamos de empresas de nueva creación y hablamos también de empresas que quieran pues, ampliar sus instalaciones. Sí, así es. Puede ser para crear una nueva empresa, todas las inversiones que hay que realizar desde un inicio, o puede ser para consolidar una empresa que ya existe, que quiere ampliar, que quiere modernizar o que quiere incluso trasladar sus instalaciones. Por tus ejemplos lo hemos entendido un poco así, pero por dejarlo claro a todos los que nos estén viendo o escuchando, hablamos de 3 líneas, de 3 modalidades de ayuda. Sí. En general, la ayuda es para proyectos de inversión. Entonces, hay una primera línea que se llama línea o modalidad por actividad, donde entran todos los proyectos de inversión de manera general de cualquier sector, excepto los que están excluidos. Luego hay otra línea más especializada en la que entran proyectos en los que queremos dar continuidad a una empresa que en sí no habría cerrado. Y en ese caso, además, vamos a admitir que esos bienes que estás adquiriendo sean de segunda mano, que llamamos la línea de relevo. Y luego hay una tercera línea, que es la empresa 4.0, donde lo que pretendemos es que esos proyectos de inversión tengan una componente de digitalización, automatización, sensorización, incorporación de tecnología. Vamos a comentar ahora las excepciones que no pueden beneficiarse de esas ayudas. Eso es. Tenemos como excepciones determinados sectores, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el sector primario, de la pesca y acuicultura, el sector del acero y del carbón, las actividades financieras, las actividades inmobiliarias, de los juegos de azar, el sector de transporte, también muy importante, entre otros que vienen desglosados, pero esos son la mayoría. Muy importante también destacar que estas ayudas no las puede solicitar la mayor parte de la agroindustria. No hay ningún problema, porque el sector agroindustrial tiene sus propios incentivos agroindustriales, que son en otro decreto de ayudas totalmente distinto a este. La agroindustria únicamente podría solicitar la línea a empresa 4.0. De hecho, están entrando bastantes proyectos y son proyectos para invertir en la digitalización y el traspaso a esa industria 4.0 de ese sector. ¿Y la adquisición de bienes e inmuebles también se pueden beneficiar de estas ayudas? Sí, se pueden adquirir terrenos siempre y cuando esté asociado a un proyecto de obra civil y no supere más del 10% del importe total de la inversión. Y luego, por otra parte, pues se pueden adquirir locales, edificios, naves, para poder hacer ese proyecto de inversión, de nueva construcción. Es ahí el matiz. Entonces, si por ejemplo una clínica dental, se me ocurre por poner un ejemplo, quiere adquirir un local de segunda mano, en este caso no se podría beneficiar, ¿no? No pueden subvencionarse inmuebles de segundo uso, tiene que ser de obra nueva. Y en el caso de que haya que construir ese inmueble o haya que reformarlo, ¿es necesario que el que solicita la ayuda sea el propietario de ese terreno, por ejemplo? En principio, sí tiene que ser el propietario, a no ser que tenga algún contrato de alquiler o de cesión de uso donde conste que se vayan a realizar esas inversiones y cumpla con la ley de subvenciones. También se subvencionan las obras y las instalaciones. Eso es, se subvencionan pues las traídas y acometidas, la urbanización, la construcción y la adecuación de esas naves, edificios y locales, determinadas instalaciones, toda esa obra. Y también
el proyecto de ingeniería y la dirección facultativa para todo lo que son trámites y permisos. Y los bienes de equipo y el equipamiento, ¿no? Y efectivamente, bienes de equipo y equipamiento, como pueden ser pues todo tipo de maquinaria, de elementos de transporte interior, incluso vehículos no tripulados también, pequeñas herramientas, utensilios, todo eso está incluido siempre y cuando tenga que ver con el proyecto de inversión. Se me ocurre un emprendedor que quiera comenzar y quiera adquirir un negocio de alguien que se jubile. ¿Sí podría comprar todo el equipamiento de esa persona que va a dejar su negocio? Exactamente, como hemos indicado anteriormente, en el caso en el que sea por la modalidad de relevo generacional, lo que estamos intentando es dar continuidad a esos negocios y en esos casos sí es subvencionable que los bienes sean de segunda mano. En el resto serían las casuísticas que hemos comentado anteriormente, siempre y cuando, que esto también es importante, no sea una mera sustitución o reposición de unos equipos anteriores. Lo que tenemos es que la empresa pues esté avanzando y se esté modernizando. También se subvencionan proyectos de empresa 4.0. Esto seguro que mucha gente dirá, ¿esto en qué consiste? Sí, bueno, pues los ejemplos que hemos puesto anteriormente lo ilustran muy bien. Son proyectos de inversión donde además de ese equipamiento, las empresas quieren incorporar tecnología, incorporar automatización, incorporar robótica, incorporar sensórica, incorporar IoT, incorporar ciberseguridad, y todo eso es subvencionable en los distintos conceptos. En primer lugar, en un análisis previo, un diagnóstico y un análisis de cuáles son esas tecnologías que pueden incorporar, que también es subvencionable. En segundo lugar, una consultoría que les haga todo el proceso de implantación de esas tecnologías, que también es subvencionable. Y luego, toda la adquisición de activos inmateriales, podemos llamarlo así, que son software, plataformas, licencias, patentes, todo lo necesario para gestionar esos equipos y el hardware también, esa sensórica, esa robótica, todo ese hardware y esos equipos y esa tecnología que necesiten. Todo eso se engloba dentro de un proyecto de inversión 4.0. Has mencionado el plan de diagnóstico de empresa 4.0. No sé si ese plan, qué cauce necesita, si es un documento oficial. No tiene ninguna versión oficial, es un diagnóstico y un análisis de situación y de las inversiones que quiere acometer la empresa, y ni tiene un modelo oficial, ni hay empresas homologadas, ni absolutamente nada. Es un proveedor, una empresa dedicada a la tecnología, el que es presentado por la empresa beneficiaria como un proveedor y lo eligen ellos. No hay ningún listado oficial ni ningún modelo. Lo apuntabas tú antes, cuando hablábamos de esas excepciones. En el caso de la línea de impulso de empresas 4.0, aquí sí que puede optar el sector agroindustrial, que normalmente en otras ayudas no. Eso es una excepción. No, en esta ayuda no puede entrar, solo entra en la modalidad 4.0, efectivamente. Fundamental, y lo vamos a recordar. Hablamos de inversiones de entre 25.000 euros y 1.200.000 euros. Además, existe un procedimiento express en los casos en los que se vaya a invertir solo en maquinaria y en equipamiento. Efectivamente. Cuando es menor de 25.000 euros, ya tenemos además actualmente otras ayudas que las hemos dado a conocer a través de este podcast también, que son las ayudas a modernización. Entonces, esto es para proyectos un poquito más elevados, entre 25.000 y 1.200.000. Eso nos da muchísima variabilidad de proyectos, de todo tipo de cuantía y de todo tipo de tipos. Y por otro lado, ese procedimiento express del que me hablabas es un proceso en el que cuando una empresa solo quiere comprar un equipo y no necesita hacer obra civil, por ejemplo, hace una solicitud, compra el equipo y presenta los documentos justificativos. Entonces, en ese caso, en el momento en el que se resuelve la ayuda, ya se hace la liquidación. No tiene que pasar el proceso posterior de justificación para la liquidación. Eso es lo que denominamos
tramitación express. Me surge una duda y que me he apuntado por aquí. ¿Y se puede financiar, por ejemplo, la adquisición de bienes mediante renting, leasing o otro instrumento de arrendamiento financiero? En principio no son admisibles a no ser que antes del que termine el periodo de ejecución del proyecto y, por supuesto, de la liquidación, se haya ejecutado el derecho de opción de compra por parte del beneficiario y ya sea propiedad de ese beneficiario. Bueno, yo creo que hemos resuelto muchas dudas para todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo, pero vamos a ir al principio. ¿Ya podemos beneficiarnos de estas ayudas? ¿Qué pasos debemos dar? Bueno, es una ayuda compleja, como estamos viendo, con muchas casuísticas, muchas modalidades. Entonces, yo siempre aconsejo con esta ayuda ir de la mano de un asesoramiento, que puedan acercarse cada uno a su punto de acompañamiento empresarial más cercano, le van a asesorar sobre si los conceptos son subvencionables, si no lo son, cuál es la modalidad más adecuada, cuál es el proceso de tramitación y, sobre todo, advertirle de ciertos puntos, por ejemplo, esos puntos muy importantes que te los seguiré repitiendo hasta que terminemos el podcast, de no iniciar ningún tipo de inversión ni ningún tipo de movimiento de ninguna clase respecto al proyecto antes de haber hecho la solicitud. Porque ese es uno de los errores que más se comete. Ese es uno de los errores que más se comete. Se cometen muchos errores, pero ese error da lugar a la denegación completa del proyecto. Entonces, en muchos casos, pues eso te lo encuentras en el momento de la solicitud. Lo que hace es que no hay una concesión positiva de ese proyecto. Pero en otros casos te lo encuentras en el momento de la liquidación, cuando ya la empresa ejecuta el proyecto durante 2 años. 2 años después nos presenta los justificantes y las facturas y aparecen facturas, aunque sea solo una, que sea de un periodo anterior a la solicitud del proyecto. Eso FEDER no lo admite, puesto que tiene un efecto incentivador de la ayuda, y no se podrían haber ejecutado esos proyectos de inversión sin esta subvención. Por tanto, se deniega la ayuda completa, no solo esa factura. Entonces, no es que sea el que más se comete, sino que es el que más perjudica a empresas, porque además muchas veces pues vienes en situaciones en las que ya han ejecutado el proyecto completo. Importante recordar que son ayudas que se conceden de forma directa, de concesión directa. Concesión directa. Conforme van entrando las ayudas, se van estudiando, y si cumplen los requisitos tanto del beneficiario como del proyecto, se van concediendo. La convocatoria está permanentemente abierta en este caso, hasta diciembre de 2026 y no compite, no es concurrencia competitiva. Pues ha quedado claro que Celina nos ha recordado hasta cuándo están en vigor estas ayudas. Recordamos, Celina, si te parece la cuantía. Sí, estamos hablando de proyectos de inversión de entre 25.000 y 1.200.000 euros. Ajá. Y las subvenciones, que ya hemos dicho que son por concesión directa, dependen de determinados criterios de valoración. Estos criterios de valoración pues son el empleo que se vaya a crear, el tamaño de la población donde se vayan a hacer esas inversiones, el tipo de sector, porque están clasificados como sectores prioritarios o sectores preferentes. Entonces, en función de esos criterios de valoración, llegamos a un porcentaje de subvención. Estos porcentajes, en líneas generales, son de hasta un 50% en el caso de las pymes, en el caso de las pequeñas empresas, hasta un 40% en el caso de las medianas y hasta un 30% en el caso de las grandes empresas. Aparte de esto, yo recomendaría que pudieran contactar con Estraval, porque se ha realizado un convenio entre Estraval y 10 entidades bancarias para que puedan anticipar la ayuda en el momento de la concesión de la subvención, con el documento de concesión de subvención. Y aparte de todo eso, además hay una ayuda complementaria en este decreto para compensar esos gastos financieros que puedan generar cualquier tipo de préstamo que se necesite para el proyecto de inversión. De manera que creo que está bien armado desde el punto de vista de la subvención de la inversión, el anticipo para facilitarlo y la ayuda para poder compensar esos gastos financieros. Bueno, yo creo que hemos pasado un buen rato. Yo creo que hemos dejado
claro en qué consisten estos incentivos autonómicos. Muchísimas gracias, Celina. Pues nada, gracias a ti. Espero haber aclarado porque la ayuda es compleja, pero es una ayuda muy, muy, muy interesante y muy importante para el sector empresarial. Lo bueno que tienen hasta diciembre de 2026 para escucharnos muchas veces si les ha quedado alguna cuestión. ¿Qué queda todavía más? Bueno, pues tenéis la web incentivos.extremaduraempresarial.es. Más dudas o alguna pregunta os podéis acercar al punto de acompañamiento empresarial al que hacía referencia Celina o llamar al teléfono 900-111-600. Además, la Dirección General de Empresa ha puesto en marcha en su web extremaduraempresarial.es un asistente virtual basado en inteligencia artificial que todavía les puede responder alguna cuestión básica si os ha quedado. Y por mi parte, avisaros que nos deberíais despistar. Yo me despido, vosotros no os despistéis porque prometemos volver con más información. Gracias por acompañarnos. Adiós.